Amigos, muy buenas noches. Estamos ya en vivo en varias plataformas, aunque este programa prácticamente es grabado para los amigos de Wow MX. El día de mañana se estará estrenando por Alterno 180 y por Wow, pero pues estábamos viendo la agenda de noticias y dirían por ahí la noticia es que no hay noticia. No, sí hay muchas noticias, sí hay algunas cosas que reflexionar, pero traemos un tema con el que creo que nos vamos a divertir como enanos en la filosofía y sobre todo en el análisis de política pública. Para eso vamos a estar hablando el día de hoy. A ver, les voy a platicar los temas del día de hoy que estuvimos acordando con mi querido Aminadab. Vamos a hablar de la transparencia y la rendición de cuentas en tiempos de la 4T. Parece que no es lo suyo. Por eso este programa se titula Los amores y los temores de López Obrador. Se ve que los temores no van necesariamente por la transparencia y la rendición de cuentas. Y los amores que le han costado caro con la coordinadora de trabajadores le ha salido carísimo a López Obrador, dirían por ahí, cría chairos y te sacarán los ojos y híjole, estos les han salido muy caros. Y bueno, resulta que ya están preparando la nueva consulta popular y ya lo anticiparon un poco para que el pueblo bueno elija a sus ministros de control constitucional. Y finalmente este tema que nos va a tener reflexionando un tanto es hacia dónde vamos con la inteligencia artificial, no de forma genérica, no de forma abstracta. Hay personas que lo usan bien, hay personas que lo usan mal, con ética, sin ética, pero esto va a implicar tarde o temprano política pública y ahí sí es donde nos tenemos que poner las pilas. Amigos, muy buenas noches, días, buen provecho, depende a la hora que nos vean. Esto es La Disidencia. Yo soy Octavio Catalán y comenzamos. Prometí en un programa pasado y no lo cumplí, presentar a mi querido Aminadab como se merece, con respeto a sus canas, con respeto a su sabiduría, a su sapiencia, a su edad, también a su profesión. Él es maestro, él es un maestro constructor, él es un maestro arquitecto, y por su edad, bueno, pues bienvenido, venerable maestro Aminadab. ¿Qué te pasa? Se ve que el horario te está afectando. Eso de grabar tan tarde y a estas horas dices, no, 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 qué barbaridad. Mire, Venerable maestro conste, Aminadab, ¿cómo está usted? muy bien, conste que hay que aclarar a nuestro público que el hecho de salir a esta hora ya cercana de miércoles pasando a jueves, no tiene ninguna connotación de que nosotros tengamos inclinaciones vampirescas o este tipo de cosas, ¿no? O sea, no, nosotros no somos simpatizantes de ningún vampiro, ningún candidato vampiro, pseudo vampiro, etcétera, no es lo nuestro. Entonces, que el público lo sepa. Y saludos a los que ya están conectando, que veo que hay varios. Sí, varios, hay Oye, varios. es la hora de los desvelados. Hay un programa, fíjate, en Los Ángeles de la hora de los desvelados, pero no habla de política, habla de los... No, pues están los programas A estos de ver, los traileros de la medianoche, cabrón. no, pero este programa habla de los ovnis, habla de ¿cómo se llama? De todas estas cuestiones extraterrestres, ¿sí? Haz de cuenta como si fuera Jaime Maussan, pero lo habla así desde un punto de vista así, de pseudociencia. Entonces, Oye, no, y a esto vamos a propósito, verlo un bien, vamos saludo a a mi verlo bien. querido Jaime Maussan, que sé que eventualmente ve este programa. Te mando un saludo fuerte, mi querido Jaime. Bueno, muy bien, pues órale, aquí vamos a utilizar la inteligencia humana para hablar de otras cosas, A pero ver, ¿por bueno, dónde quieres entrar? ¿Te gustó este tema de la inteligencia sí, a ver, artificial, verdad? sí, Es no, que, a ver, antes a la audiencia le platico que previo a empezar un programa a grabar, pues decidimos, vamos viendo la agenda, pues este es un programa de coyuntura, ustedes lo saben, vamos viendo los principales temas de la agenda pública nacional.
Y yo le decía a Nadab, hay un tema que creo que te va a gustar y creo que nos va a permitir platicar con soltura, sobre todo porque, bueno, a mí no me ha dejado dormir, a mí no me ha dejado dormir, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Ya sabíamos, yo hace 15 años fundé un think tank donde advertíamos que había 3 o 4 temas de tecnología o de ciencia que iban a mover al mundo, la nanotecnología, la robótica y la inteligencia artificial, y sin duda el mapa, terminar el diseño del mapa genómico. O sea, eran temas que obligadamente van a mover al planeta y lo están haciendo. Y alguien va a decir, oye, pero pues este no es un programa de ciencia, cabrón, ¿no? Es un programa de política. Y precisamente es porque faltando la inteligencia en los políticos, me preocupa tanto que este vaya a ser un tema que tarde o temprano regulen estos jumentos. Imagínate esto en una legislación de la 4T. Puede llegar a ser un pretexto totalitario, Aminadab. A mí sí me preocupa mucho, porque al final del día la inteligencia artificial presupone libertad para el uso y la aplicación del mismo, y han estado desfilando en Estados Unidos concretamente en recientes semanas, los grandes científicos o los grandes desarrolladores de tecnología. Estuvo hace poquito Musk, estuvo, vaya, han estado, no sé si has estado pendiente de lo que ha estado pasando en Estados Unidos, un científico señalaba, una persona que se dedica a farma, eh, que puede generarse pues una catástrofe en manos equivocadas, pero no es que esté en manos equivocadas. El chat GPT y todas estas cosas hoy están al alcance de cualquier celular. Y decía alguien, puedes llegar a ver, preguntándole a la inteligencia artificial algunas moléculas o algunos elementos que pueden estar catalogados como armas de destrucción masiva o terribles, ¿no? O sea, para efectos de armas bioquímicas o biológicas. Y entonces puedes tener lo que antes pues te podrían sancionar en los Estados Unidos, era una anécdota que yo contaba, el libro de cocina del anarquista. Si alguien te veía con el libro de cocina del anarquista en una embajada o en un aeropuerto, te pueden decir, vente para acá y tú por qué traes esto, ¿no? Pero esto hoy lo puedes tener al alcance de tu celular. Y esto puede ser un pretexto, Aminadab, para que gobiernos con cierto enfoque totalitario abran las fauces y entonces empiecen a restringir la libertad de búsqueda, de ciencia, del uso de los dispositivos. Y esto me preocupa muchísimo, porque entonces van a querer empezar a meterle la mano al Internet, el Internet con el que hacemos programas como este, con el que generamos libertad de expresión, con el que podemos, pues, no influir en el pensamiento de la gente, al menos sí decir lo que nos viene en gana. Y los pretextos, como este de la inteligencia artificial, me preocupan muchísimo, porque este es un asunto de ética. Es como cuando, bueno, pues se inventó el cuchillo, no porque el cuchillo se inventó, lo ibas a prohibir, pues sirve para cortar la carne, para cocinar, para las guadañas para la siembra, o sea, ¿sabes? Es algo con lo que tenemos que empezar a educar a la gente a convivir y a usar con responsabilidad y con ética, pero sí estoy muy preocupado que esto tarde o temprano llegue a los creativos de la 4T o a los grandes teóricos de los regímenes totalitarios y le empiecen a meter mano al desarrollo tecnológico y científico de la humanidad. Dale, Aminadab. Mira, es que son muchas cosas que vale la pena ir desmenuzando porque es todo un tema, ¿no? O sea, y por eso es por lo que lo vamos a retomar. Yo debo confesar a todo nuestro público que yo soy fanático de un montón de cosas que pues derivan de esto, ¿no? La ciencia ficción que vemos en las películas o en las series de televisión, a mí me gustan, por ejemplo, desde aquella, bueno, desde el otro día que me recordaron aquel libro de Isaac Asimov de Yo Robot, donde pues te empieza a hablar de ese tipo de cosas, ¿no? De qué va a pasar cuando los robots vayan tomando los espacios de los seres humanos y que empiecen a trabajar por nosotros y el tema puede
pasar lo que pasaba, por ejemplo, en aquella famosa película de Blade Runner, ¿no? En la versión primera, la segunda, en donde, bueno, pues tienen que empezar a destruir a los robots después de que pues habían empezado a querer vivir por sí mismos, a adquirir conciencia de lo que son, etcétera, etcétera, ¿no? O otra que es una serie muy vieja que tiene un remake, es la Battlestar Galáctica, donde ya ves que los Cylons se rebelan en contra del género humano y destruyen las colonias y lo están persiguiendo ahí en las naves. Y bueno, a ver, todas esas cosas que pueden ser de ciencia ficción o tienen ya aplicaciones reales, ¿no? O sea, tú recuerdas 1984 en donde, bueno, tienes todo el uso de la tecnología a favor de los regímenes totalitarios, ¿no? De que te están vigilando y de que tienes ahí al Big Brother que está en tu recámara y está en tu puesto de trabajo y está y es el que te está mandando así las visiones así muy fascistas ¿cómo se llama? De lo que es la visión del poder, ¿no? Y te está manipulando permanentemente. Todas esas cosas vienen a dar a algo que lo que a mí me motivó un poco y voy a atreverme a inventarme un terminajo para tratar de explicar esto. Mira, nosotros los humanistas, cuando empezamos a ver que la ciencia tiene la capacidad de entrar o de manipular en los embriones humanos, se desarrolla toda una perspectiva bioética para analizar todas las implicaciones que tendría esta capacidad de la ciencia, pues de empezar a meterse en todo lo que es el genoma, el ADN, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces aquí yo creo que lo que tenemos que empezar a hablar es de la tecnoética, porque justamente las implicaciones que tiene todas estas capacidades que tiene este asunto, como tú dices, en el celular podemos descargar la aplicación del chat CPT y entonces le empieza a preguntar, ¿no? Y te empieza y si quieres te escribe un libro, ¿no? Entonces tú puedes ser un escritor, o sea, los que somos escritores, que hemos escrito libros, que nos hemos pasado años haciéndolos, sabemos perfectamente que, bueno, es el estudio, la investigación, etcétera. Hay un amigo nuestro, que seguramente se va a conectar un día a estos, Turati, que él el otro día dio una conferencia sobre la primera imprenta en América, ¿no? En un grupo que tiene nuestra amiga Verónica Sada, y todo lo que explicó de la primera imprenta en América, lo consultó con el chat CPT, o sea, nos lo contó, dice, a ver, yo no tuve tiempo de meterme a buscar un libro o de hacer una búsqueda en Google, o sea, lo que sea, y entonces resulta que como los programadores de estos son los de los Estados Unidos, resulta que cuando él le pregunta de la primera imprenta en América, oh my God, ¿no? Dice, no, pues fue la que se estableció en Massachusetts, cuando no, la primera había sido aquí en México, ¿no? Entonces él empieza a cuestionar al chat CPT y entonces empieza a arrojar ya esas cosas. Ah, es que tú hablas de la de México y entonces ya le da los datos de quién la hizo, ¿cómo se llama? De Juan Pablo Editor, el que vino de Giovanni Paoli, que fue el que la operaba, que venía contratado desde Europa y que no podía vender, o sea, toda la historia que nos contó. Entonces, yo a lo que voy es a que eh, no solamente es inimaginable las capacidades que tiene esto. Si tú, por ejemplo, buscando en el Google y buscando en lo que es lo que le llaman la red oscura, te puedes encontrar cualquier cantidad de cosas, tanto edificantes como perfectamente nocivas y perversas. Cuando tú sabes, por ejemplo, que la tecnología ha sido usada para la manipulación política y electoral, como tienes el caso de Cambridge Analytica y como tienes todos estos robots del Big Data que están monitoreándote, que tienen perfiles tuyos, que saben tus movimientos incluso más que tú mismo, ¿no? O sea, tú inconscientemente puedes a lo mejor revisar algunas páginas de internet, puedes jugar con tus jueguitos, puedes hacer operaciones bancarias, todo eso, y resulta que estos robots están recabando información de ti y pueden saber o anticipar cuáles son tus gustos, cuáles son tus preferencias, cuáles son tus reacciones políticas y empiezan a encontrar la manera pues de venderte o de obligarte a que votes o a que no votes. Entonces, imagínate todo este potencial de estas herramientas tecnológicas y que ahora imagínate las dotadas de inteligencia artificial, pues por supuesto que a mí me parece que dentro de una tecnoética, si insisto, si me permites en el terminajo, pues a mí me parece que van a requerir de un orden. Y los órdenes se pueden dar desde diferentes formas.
Uno es cuando tú efectivamente empiezas a reflexionar y recapacitar, como cuando hablamos de la bioética, cuáles son los alcances de esto, ¿no? Cuando tú te ves, por ejemplo, ahora que presentaron la iniciativa esta de la eutanasia, a ver, haces una reflexión sobre la importancia del derecho a la vida, de lo que es la dignidad del ser humano, de lo que es, entonces hay una reflexión bioética, pero una reflexión tecnoética de lo que se nos viene con toda esta capacidad, bueno, no la hay tanto, ¿no? Y entonces, como vivimos en una época de tanta incertidumbre, muchas veces la gente reacciona con miedo, ¿no? Estas cosas las ves como una amenaza Es que ese a... es el tema. El miedo puede movernos Sí, sí, a sí, a hacer ver, política pública ajá, muy peligrosa. ajá, a ver, es que justamente la respuesta al miedo es, primero, vamos a votar, o sea, lo que pasó en 2018 en México, no solamente fue un tema de la ira y del hartazgo y contra, ya sabes, contra la mediocridad, la corrupción, o sea, todo lo que se decía de los regímenes anteriores, ¿no? Pero también fue una reacción de miedo y de temor porque dices, bueno, no podemos seguir en esto, ¿no? Porque estamos en una incertidumbre. A ver, hay gente que analiza pues lo que es toda el tránsito así sociológico de la civilización en estas últimas décadas y justamente te habla de que estos cambios en la comunicación y en la tecnología te están trayendo una nueva época. Y esta nueva época para los que ya tenemos algunos años, o sea, por ejemplo, mi generación, pues no ve con tanta tranquilidad el hecho de que ahora los niños traigan los celulares o de que se puedan conectar en todas partes o de que reciban mensajes de diferente tipo. Entonces, esa incertidumbre que te hace reaccionar y dices, aquí tiene que haber alguien que ponga orden. Y el problema es que si tú en tu propia perspectiva no lo puedes poner, pues por lo que sea, entonces justamente empiezas a buscar las formas en las que la autoridad lo hace, ¿no? Tú recuerdas hace algunos años cuando un diputado del PAN, Federico Dori, quiso presentar una iniciativa para regular Internet, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que las acciones de Internet se le fueron a la yugular justamente porque dices, a ver, es que tú quieres coartar las posibilidades, o sea, ni siquiera en las cuestiones de las libertades, no, 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 porque coartar o reglamentar el Internet te implicaba frenar las alternativas búsquedas, de acceso a información, de cómo la utilizas. Por ejemplo, regímenes como tú recuerdas cuando fue la primavera árabe, que bueno, pues fue justamente a través de las redes en donde se dieron movimientos políticos así muy importantes, o lo que acaba de pesar, ¿no? Que creo que fue en Estados Unidos, no sé si en Montana o en Iowa, que acaban de prohibir TikTok hoy en la mañana, ¿no? Entonces, ahí a lo que vamos es justamente a una reacción de incertidumbre y de miedo que lleva entonces a que se cancelen no solamente los espacios de avance y de desarrollo y de posibilidades, sino que sobre todo caigamos en esta situación de que pues si no les pones orden, entonces puede haber mal uso de ellos, ¿no? O sea, cuando te empiezan a decir de que, bueno, ya clonamos a un ser humano, y estoy metiéndome otra vez al terreno de la bioética, bueno, pues hay quienes pensamos que eso, pues es llevar a la ciencia a un tema en donde se violenta la dignidad del ser humano, ¿no? Yo creo en eso pero los temas de la tecnoética no están, al menos es una materia que ni siquiera los que hacen ese tipo de análisis, mis amigos, por ejemplo, del CISAB de Querétaro, que están siempre con una visión muy de vanguardia en los temas de la bioética y de la dignidad, etcétera, pues es un tema que no se ha tocado, ¿no? Y yo pienso que pronto debe verse las implicaciones de esto para no caer justamente en los pánicos y para no caer justamente en estas reglamentaciones que pueden ser a veces apresuradas y que pueden ser imprudentes y que pueden ser o utilizarse justamente para decir, es el momento en el que podemos nosotros regular de lo que está pasando en Internet. Nosotros vamos a A hacer mí, todo nada, eso. Ese es el problema. para cerrar este tema, que es una inquietud que sí traemos, o sea, que sí traemos y que tarde o temprano va a llegar a la mesa de un legislador. Espero que muy tarde, la velocidad del legislativo afortunadamente es paquidérmica, pero va a llegar tarde o temprano a la mesa de un legislador o a la brillantez de alguno de estos idiotas, ¿no? Y me preocupa que en aras del miedo
empecemos a tomar y ellos capitalizando el miedo de lo que se puede hacer con con un mal uso de cualquier herramienta, como cualquier herramienta, hay quien ocupa un serrucho, una sierra para hacer el trabajo con madera, y hay quien va y hace una locura con un cuerpo humano, ¿no? O sea, Por supuesto. eh, es una herramienta y me preocupa que en aras del miedo, capitalizado y más por esos personajes como la 4T, insisto, cualquier gobierno totalitario, destruyamos libertades. Eso sí me preocupa muchísimo, pero hay fenómenos, a mí nada. Por ejemplo, el que aumentemos la expectativa de vida, mejorando las condiciones, evidentemente, la salud, con los estudios del mapa genómico, etcétera. Hay cuestiones de política pública que sí cambian y que sí tenemos que ser conscientes. A ver, solamente vuelvo a hacer este comentario para la audiencia. Peña Nieto dejó, creo que en 5 billones el presupuesto. Vamos en casi 7. O sea, en el sexenio de López eh, se incrementó 2 billones, casi 2 billones el presupuesto de la federación, lo cual estamos hablando de que en términos reales el presupuesto se amplió, incrementó cerca del 30% en este sexenio. Y cuando tú ves a qué se fue, el grueso es a pensiones. Cuando Y tú ves, apoyos. a ver, cuando tú aumentas la expectativa de vida de las personas, pues tienes todo un problema de política pública y ve lo que está pasando en Francia. A ver, las protestas que le están haciendo al presidente de Francia son porque está aumentando, creo que 2 años, 1 o 2 años la edad de jubilación. Y a ver, piensa ahorita ya, pongámonos, vayamos a los temas que nos ocupan, si los primates estos de la coordinadora le incendian la Puerta Mariana en el Palacio Nacional a López porque quieren el 100% de incremento de su sueldo, a ver, ¿qué va a pasar cuando tengamos un verdadero desajuste en la vida, incluso en la vida biológica, derivado de las implementaciones de tecnología? A ver, Es todo un Octavio, tema, ¿eh? Es todo yo un sé, a ver, tema lo que hay que empezar a deja, proyectar. déjame cerrar nada más con este asunto. Mira, cuando se mandó la iniciativa de Instituto Mexicano de Medicina Genómica, que se creó en el sexenio de Vicente Fox y que lo presentó una diputada del PAN, que es mamá de la actual gobernadora de Chihuahua, de Maru Campos, ahí justamente lo que se buscaba era darle la capacidad al Estado mexicano de que hubiera un organismo que analizara lo que era todo este desarrollo de la genómica, justamente para atender a las realidades propias de los mexicanos, que tienen que ver con nuestras enfermedades, que tienen que ver con nuestro desarrollo, con una serie de cosas que la propia tecnología te va dando, ¿no? Entonces, ahí lo que estás haciendo es justamente utilizar este tipo de avances científicos, etcétera, etcétera, desde una perspectiva claro, de beneficiar a las personas. Imagínate, no podemos, o sea, sería absurdo pensar que estos desarrollos de la tecnología, de Internet y todo lo que estamos usando, más todo lo que se está dando en la inteligencia artificial, oye, yo veo que es muchísimo mayor el beneficio que pueden tener para la calidad de vida, para el nivel de vida, el bienestar, la prosperidad del género humano, pero también tienen los riesgos de los que lo puedan utilizar así equivocadamente, ¿no? Entonces, el problema es que quién es el que va a determinar qué es lo correcto y lo incorrecto en eso. Y ahí es donde siempre empieza el problema, ¿no? Porque empezamos a caer en posiciones que a mí me parece que desde el punto de vista de la ética y los valores, creo que se pueden procesar y se pueden hacer unas reflexiones importantes, pero cuando lo ves desde un punto de vista ideológico, político, en donde tú ves una visión de poder y entonces, ¿qué sucede? Que este tipo de tecnologías amenazan el poder de quienes tienen el poder y por lo tanto van a empezar a hacer este tipo de cosas, ¿no? La ventaja es que mientras no le llegue estos temas a cabecita de pañal, pues no le va a dar la orden a sus legisladores de que hagan tarugadas, ¿no? Pero insisto, puede haber no solamente la iniciativa de algún preocupado, sino sobre todo de quien empiece a visualizar
un poco lo que pasó cuando empezó este sexenio, ¿no? Tú recuerdas que unieron ese cártel que se hizo entre la Unidad de Inteligencia Financiera y lo que quedó del CISEN y lo que era la PGR, el Ejército, a ver, todos los que sabemos que tienen esos grandes robots que hacen lo que hacía Cambridge Analytica de estar interfiriendo recabando información de la gente y todo eso, que es un asunto que pues no está regulado, ¿no? Tú sabes que tú no puedes meterte en la vida de las personas, investigar, etcétera, más que con orden judicial, pero como los robots lo hacen automáticamente, bueno, no sabemos hasta dónde llegue esas capacidades que están en el Estado, ¿eh? Ya no hablemos de lo que tiene la iniciativa privada para hacer propaganda, etcétera, etcétera, publicidad para vender con fines de lucro, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo procesas todo esto? Porque si estas tecnologías puestas en práctica de hecho y que además son relativamente baratas, porque esa es la otra, ¿no? O sea, están al alcance de, como tú dices, de un teléfono celular, quizá no tanto un gran cerebro como el que está acá en la Marquesa, ¿no? Que es así la computadora más grande de América Latina, ¿no? O la que hay en la UNAM, con la que hay tantas cosas que se hacen ahí, ¿no? Más aparte las que tiene el Estado. Pero dices tú, bueno, en realidad es una inversión que no es muy grande y que te da capacidad de llegarle a todos los mexicanos que están conectados en internet en su teléfono celular, es órale, ¿no? Entonces, ahí ya, digo, ahorita entramos al tema de estos bárbaros de la CENTE, pero el punto es que hay que empezar a plantear cuáles son los criterios con los que sí podemos procesar estas cosas justamente para que se preserve lo fundamental, que es el avance, que es el bienestar, que es el beneficio que nos atrae, como lo que fue con la medicina genómica, y que además podamos evitar que haya otro tipo de tentaciones antidemocráticas que frustren eso por los intereses de algún grupo o de alguno de los que ya tiene, ya sabes, las tendencias de la industria, ¿no? No quiero aquí hablar mal de esas grandes empresas de las telecomunicaciones que nos establecen los criterios para vendernos los equipos de comunicación, los equipos de internet, sus señales y quién sabe qué para sacarnos una lana y sacarnos las rentas como si fueran la Secretaría de Hacienda, porque pues, así lo piensan algunos de esos dueños, y yo veo dijéramos, yo veo hacia aquí, hacia Cuicuilco y hacia Avenida Chapultepec, donde, híjole, mano, nomás están viendo cómo sacan lana de los pobres, ¿no? Y te venden hasta los partidos de fútbol, dices, órale, ¿no? Pero bueno, ok, yo creo que este tema ya lo agotamos y no sé qué más Oye, y tengas. Y con ahorita entramos a las. inteligencia artificial, ¿Adán Augusto y Claudia dirán algo un poco menos idiota? No, 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 a ver, yo sigo pensando en la supremacía de la inteligencia de los seres humanos, que es justamente la conjunción de esta capacidad del espíritu humano, los que creemos en él, ¿cómo se llama? De lo que es la voluntad, de lo que es la capacidad y de la trascendencia pues, que tenemos innatamente, ¿no? Yo digo que sí, regresando a Isaac Asimov, pues sí hay un riesgo de que esto, como dicen, se pueda salir de control, o sea, o que pasen esos escenarios de las películas de ciencia ficción que les conté hace rato, pero yo creo que la inteligencia de los seres humanos predomina, pero pues desgraciadamente, y ya hablando un poco más de la realidad de cómo somos las personas, pues aquí en México coloquialmente hay quien dice que llegas temprano o tarde al reparto de cerebros, ¿no? Pero el problema está en que hay algunos que, oye, en la política, cuando hay poca inteligencia, eso se compensa con asesoría, se compensa con consejería, con muchas cosas que yo veo que no las usan. Entonces, No, bueno, no, pues no cada quien, tienen idea cada quien estos tiene pobres. exactamente. Los que hemos estado en esos equipos, sabemos perfectamente que una cosa es que tú puedas tener los datos, la información, la interpretación, ahí sí doctrinal, ideológica, filosófica, técnica, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que los políticos lo cachen, ¿eh? Pero bueno, en fin, ahí lo dejo para no, Oye, para no regresarme a tiempos pasados de mi vida, ¿no? oye, mi querido Eduardo Minada, para irnos rápido con los temas, hay una sentencia, hay una discusión en la Corte que se acaba de posponer. Esto salió el día de hoy publicado en varios noticieros, donde básicamente pelotean un medio de defensa que interpuso el INAI
con respecto a este asunto de guardar la información de las megaobras del gobierno federal. Ya sabes que al estilo de vamos a guardar la información del segundo piso, López Obrador trató de hacer la misma chulada de sus megaobras sobre pretexto de seguridad nacional. No sé qué haya de seguridad nacional en construir una vía de tren, o sea, puede haber cosas importantes en la seguridad nacional, por ejemplo, en un avión, pero, perdón, no en un avión, en un aeropuerto, pero solo en cosas estratégicas, por ejemplo, de la operación de la torre de control, no en el hacer la torre de control como tal, ¿no? Eh, y, y la Corte pospuso la sentencia de esto, pero parece que el proyecto viene con palo. Parece que el gobierno va a tener que abrir la información. Entonces, parecería, salvo tu mejor opinión, que el cómo ha venido retrasando todo el asunto de los consejeros del INAI, y ha venido quitándole presupuesto al Sistema Nacional Anticorrupción y cómo ha retrasado todo lo que tiene que ver con transparencia y rendición de cuentas, tiene que ver con que anda muy reprobado y la Auditoría Superior de la Federación tarde o temprano no va a caer en este tipo de manoseos políticos. Mira, hay que explicarle algo a nuestro público. Mira, desde una perspectiva de nosotros los que no somos de la 4T, o sea, los que trabajamos en México porque hubiera democracia, porque hubiera transparencia, porque hubiera instituciones y contrapesos, etcétera, etcétera, etcétera. También en este siglo empezó toda una revisión de lo que es el proceso de la gestión pública. Tú sabes que la gestión siempre se da a través de varios pasos que tienen que ser, pues ahora sí que desde el diagnóstico, la planeación, la programación, la presupuestación, la gestión, lo que es la ejecución, lo que es ¿cómo se llama? El cumplimiento, el compliance, tiene que ser también lo que es el control, la supervisión, la vigilancia, la evaluación, la auditoría, la fiscalización y la rendición de cuentas, ¿no? Es toda una serie de cosas que tienen que suceder para que una política se valide, ¿no? En términos de lo que se supone que se plantea como objetivos, ¿no? Pero aquí en México, desde toda la historia, sobre todo en el régimen postrevolucionario del siglo pasado, había otra visión que era justamente esta idea de que había un criterio patrimonialista del poder que le pertenecía a un partido o a un grupo político. Hubo cuando empezó todo este tema de la transparencia y que se dieron los escándalos aquellos de las toallas de Vicente Fox, ¿no? Que él abre la información y sale lo de las toallas esas que compró según esto en 25,000 pesos de aquel entonces, ¿no? Que eran así de uy, o sea, de súper lujo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que López Obrador, que en ese momento era jefe de gobierno, se aventó su mega obra, que fue el segundo piso, ¿no? ¿Y qué sucedió? Que antes de que terminara, él mandó a reserva por 25 años las cuentas del segundo piso. ¿Qué quería hacer con eso? Justamente evadir estas partes de lo que es el sistema de auditoría y control gubernamental que se daba en ese tiempo a través de la Secretaría de la Contraloría, que después se convirtió en la Función Pública, y de la Auditoría Superior de la Federación, que es un organismo autónomo que depende de la Cámara de Diputados, que es la que tiene que vigilar el correcto ejercicio de los recursos y también verificar que se cumplan con todas las obras de planeación, licitaciones, etcétera, 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 que es lo que supuestamente los ciudadanos a través de los mecanismos de transparencia y de acceso a la información que garantiza el INAI y que están siempre vigilando que las páginas estén abiertas y que esté abierto el Compranet y que tú puedas revisar cuánto iba a costar comprar computadoras o hacer una obra o dar un contrato para algún servicio que se le prestara al Estado. Bueno, justamente es para evitar la corrupción y para evitar la discrecionalidad y para evitar que las obras o se desperdiciaran los presupuestos, todo este tipo de situaciones que son vicios que venimos arrastrando de los regímenes estos de la visión patrimonial. Entonces, ¿qué sucede, no? Que todo este entramado que permitía que los ciudadanos tuvieran las auditorías ciudadanas y la vigilancia y que empezaran a ir los mexicanos contra la corrupción, etcétera, 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 es justamente para que no haya lo que está pasando
de que hacen lo que se les pega la gana con los presupuestos, que asignan discrecionalmente las obras, que no sabemos cuánto están gastando, si están gastando eficientemente. Siempre sale, por ejemplo, es que el AIFA costó 3 o 4 veces más de lo que estaba presupuestado y el Tren Maya va por las mismas, pero justamente cuando un gobierno lo que quiere es volver a ver como que los recursos públicos son patrimonio de su grupo, entonces pasa esto, ¿no? Incluso, fíjate, vi el fin de semana un video de estos de las mega obras a nivel mundial donde aparece el Tren Maya, ¿no? Así. Y entonces justamente una de las cosas que dice el entrevistado dice, es que el presidente López Obrador lo declaró como una obra de seguridad nacional, ¿no? Pero declarar obra de seguridad nacional es que decir, lo vamos a poner en la opacidad, lo vamos a poner en la reserva. Nadie puede saber cuánto se está gastando en el Tren Maya, nadie puede saber cuánto se está destruyendo ¿cómo se llama? Del medio ambiente. Entonces lo reservas y entonces ¿qué haces? Nulificas la acción de todas las instituciones del Estado que están enfocadas en la transparencia, en la fiscalización, en la auditoría, la supervisión y el control, que es todo un proceso fundamental para que se garantice el adecuado cumplimiento de esto y que no simplemente hagan las cosas al precio que sea, porque el precio que sea es lo que necesitemos gastar para asegurarnos seguir en el poder, ¿no? Así, en pocas palabras, ¿no? Al precio que sea es esto, nadie debe saber nada, porque cualquier cosa que salga de aquí, de que no hicimos las licencias, porque hacer la auditoría, insisto, no solamente se limita a los dineros, se tiene que ver también con cuáles fueron los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, de los programas sectoriales, de todo lo que es la propia programación o presupuestación que ellos mandaron al Congreso de la Unión para que los diputados lo aprobaran y saber cuánto se iba a gastar en eso y que no gasten más. O sea, todo ese tipo de cosas son las que existen en las instituciones como el INAI y como la Auditoría Superior de la Federación, a la que López, acuérdate que cuando salió el informe aquel del aeropuerto, no es cierto que eran 300,000 millones, que fue menos y que entonces el objetivo de López Obrador ahí fue, y lo dijimos en nuestros primeros programas aquí en la disidencia, ¿no? Es decir, la auditoría miente para que sus seguidores digan, entonces nosotros no somos corruptos, sino cuando en realidad sí habían gastado eso, ¿no? Les guste o no les guste. Eso fue lo que costó cancelar el aeropuerto. Y entonces nulifican también a las auditorías ciudadanas, porque entonces si tú reservas, entonces tú vas a buscar una información que no existe y que no te la pueden dar porque estos ya la reservaron, ¿no? Y lo peor es que lo que está suspendiendo la Corte es que ahora resulta que, fíjate, hay dos principales formas de hacer la auditoría, la que es concomitante, que es cuando se está realizando la obra, y la ex post, ¿no? Que es cuando ya tú revisas las cuentas, las facturas, los proyectos, los resultados, etcétera, etcétera. Bueno, pues resulta que aquí el gobierno está decidiendo unilateralmente, o sea, por así que por la voluntad presidencial, esto no se va a hacer desde antes de hacer la obra, ¿no? O sea, todas las obras públicas van a ser reservadas y entonces, por lo tanto, aunque ustedes quieran saber cómo las hicimos, cómo las planeamos, cuáles eran los proyectos, o sea, no, fíjense, no pueden saber nada. Es verdaderamente aberrante, porque insisto que ni en tiempos del PRI se hacía eso. Pues es que es su dinero, ¿no? Es su rancho. Pues no es su dinero. Pues así piensa pinche primitivo, que lo maneje así. A ver, pero no, a ver, esos son recursos públicos primero que pagan de los impuestos que nos sacan a todos de alguna forma. Luego, se hace a través de la deuda. Entonces estás coincidiendo que los impuestos son un robo. No, yo no coincido con que los impuestos son un robo. Yo puedo considerar que los impuestos son poco equitativos, son excesivos, que hay demasiadas cosas. Tu argumentación te lleva siempre al libertarismo. No, a ver, simplemente digo, bueno, tú siempre caes en eso, pero ese es tu problema. Según tú, todos los caminos llevan al libertarismo, ni que fuera Roma, man, no, te estás mal. A ver, pero el hecho es, a ver, el presidente y el equipo que está detrás de él, o sea, sí ven como un asunto estratégico el que no se sepa cómo están gastando, ¿eh? O sea, ya de plano, o sea, no queremos ni se acerquen a indagar porque no les vamos a decir nada. Y bueno, pues la Corte que dice, a ver, la transparencia, eso está en la Constitución. A ver, perdón, es un derecho de los mexicanos. Eso se va a resolver la próxima semana y va a ser, si le dan palo,
va a ser otro argumento más para mandar otros 3 camiones de chairos allá afuera Ajá, a a agredir a protestar los miembros de la por corte. supuesto. A ver, pero el asunto es, insisto, a ver, insisto, o sea, eso es un derecho constitucional que tenemos los mexicanos. Eso se legisló y ahí fue, en los tiempos en los que en el Congreso se construían acuerdos, se construían reformas constitucionales. Si tú quieres con un intercambio y con un trueque de que, órale, me apruebas esto, yo te apruebo esto, ¿no? Como sea, como haya sido, pero ese ya es un derecho constitucional de nosotros saber en qué se gasta nuestro dinero. Oye, hay países que te mandan al final, o sea, tú dices que donde los impuestos no se los roban, te dicen, a ver, esto fue lo que recaudamos, esto fue lo que gastamos, esto es cómo lo gastamos, y si sobra, te devuelven, ¿no? En esos países en donde el presidente dice que queremos ser como Dinamarca y como Noruega y como Suecia, ahí sí pasa eso, ¿eh? Entonces dices, bueno, aquí en México, pues claro que no, no, o sea, lo caído, caído, y si no se sabe, pues nosotros ya después lo repartimos. A ver, ¿cuánto del presupuesto actual que ejerce el gobierno viola incluso la propia constitución permitida por el Congreso y específicamente por la Cámara de Diputados, de que se supone que todos los impuestos tienen que ser votados por ley en la Cámara y además cuando hay algún cambio, una reasignación, tiene que ser aprobada por el Congreso, no puede ser discrecional. Y aquí, pues, oye, los subejercicios, las cosas que presupuestan mal y que no se gastan, al rato regresan así como así como a un fondo revolvente y lo que se les hincha la gana, y entonces, a ver, ahora descúbrele, ¿no? Porque además sabemos algo, y con eso termino esta parte. La Auditoría Superior, desgraciadamente, a pesar de todo lo que hablamos de los avances de la tecnología, solo tiene la capacidad de revisar un 20% del ejercicio del presupuesto. Y Hermano, bueno, aquí entre nos, bueno, esta vez medio público. Con la 4T hubo un criterio, no sé quién fue el idiota, porque bueno, ya sabes que pa' genios se pintan solos. Que dijeron, pero ¿cómo vamos a pagar tanto de licencias? Software libre. No sé quién fue el idiota. No, no sé. Pues bueno, por eso los a ver, hackeos. Por eso los a ver, hackeos, claro, amigo. claro, a ver, Por eso los goles que le que meten. Pero empezaron, a ver, a la CONADE y a pronósticos deportivos y a las secretarías, a los institutos, a ver, bueno, o sea, es el paraíso de los hackers México, ¿no? pues Porque por pues obviamente supuesto. no hay, Pero además, todos esos, espérate, oye, no pero pagan la Sedena licencias, tiene los sistemas, no por pagan eso, sistemas, no a pagan ver, nada, y por eso tenemos un hueco brutal de información en todas las dependencias torales del Estado, a ver, CISEN, Gobernación, Auditoría Federal, Auditoría Superior de la Federación, etcétera, 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 ¿eh? a ver, pero si pagan Pegasus y si pagan así para todo lo que son los sistemas estos que hablamos Que hace rato como, de la defensa y que todo como eso. va información, como se va bien, ¿eh? Bueno, por eso te digo, a Son ver, muy, muy, muy limitados estos personajes. bueno, a ver, por eso, a ver, independientemente de todo, a ver, lo que tienes es que justamente no hay una visión de Estado, ¿no? A ver, fíjate, está como cuando viene el tema recurrente que cada sexenio aparece de hacer la cédula de identidad y de empezar a recabar todos los datos biométricos de los mexicanos y desde los recién nacidos hasta los ancianos, y todo el mundo tenemos que poner ahí nuestras huellas digitales y nuestros ojos y nuestro tamiz desde cuando nacimos y bueno, todas esas cosas que debería, yo digo que para que no haya un caos en cuanto a que todo mundo está recabando esos datos, pues tiene que haber un orden. Y yo planteo, y nosotros hicimos, cuando estaba yo en la fundación del PAN, ahí en la Cámara, un proyecto de que hubiera una Secretaría de Población que se encargara de, o sea, las funciones del CONAPO y de la CURP y todas estas cosas, que justamente fuera la que fuera construyendo esa base de datos, pero que justamente le diera las garantías para que no se utilizara con otros fines, ¿no? Porque actualmente pues todo el mundo recaba tus datos y los robots están recabando tus datos y tú ni cuenta te das, ¿no? Los que nos están dando likes y los que nos están aquí viendo estas horas, todo eso, ya quedó registrado en algunos robots en todo el mundo que Alma Lilian y que de aquí están viendo nuestro programa, ¿no? Bueno, pues y entonces y ya van a saber, ¿no? Cuando salgan estos, entonces ya les van a poder mandar, mira, ya van a saber que es nuestra fan y entonces le van a Y mandar que duerme, propaganda y no nuestra, sí, duerme, sí, y sí, mañana le exacto. van a salir anuncios en sus redes sociales de café, y Exactamente, sí, no, sí, sí, sí. sí, sí, no, entonces imagínate, entonces, qué horror, entonces, pero a ver, oye, si tú
Mañana le ¿Quieres, va a salir un quieres, anuncio al quieres? Malilian Oye, a en ver, sus redes, a, de pastillas para el insomnio y a cosas por ver, el estilo. a ver, fuera de bromas, tú tienes tus equipos de tu Alexa o tu Hey Google ahí en tu casa, etcétera, etcétera, y resulta que si tú un día necesitas un taxi, al rato te manda mensajes de que quieres taxi, ¿no? O sea, nuestro amigo Soy Comunicólogo, que es un experto en eso, sabe que está esta publicidad que te están reenviando de que si un día ves zapatos en todas tus páginas y tus redes sociales te aparece pero eso finalmente es una técnica de mercadotecnia, etcétera, pero eso mismo te Sí, lo traes a la un política, te lo análisis de traes a datos otras cosas y brutal. así está, ¿no? Entonces, bueno, pues así es el tema, ¿no? Aminadab, em, Se nos está yendo López el tiempo y no Obrador, hemos hablado de algo, ¿mandé? López Obrador le huye a la transparencia y a la rendición de datos, a la rendición de cuentas, pero ama los modelos clientelares. Y creo que no le ha salido muy bien esto de apostarle a la coordinadora y a estos grupos. Creo que hasta Esparza, el de la luz, ya lo mandó al demonio, ¿no? Claro. A ver, mira, de este tema, Hay que ser breves. si yo simplemente digo, a ver, yo recuerdo, durante todo el tiempo en el que fue oposición, López Obrador se cobijó con estos grupos corporativos clientelares presupuestívoros que vivían del presupuesto, ¿no? Concretamente del SME y concretamente de la CENTE, ¿no? Y sabemos que la CENTE, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, no el sindicato, es quien tiene tomada en la mediocridad la educación en estados como Oaxaca, como Michoacán, como Guerrero, que son los que están más atrasados en términos de calidad educativa. Y él lo que hizo para ganarse la lealtad incondicional, incluso la capacidad de movilización y de golpeo político, de que los mandan, esos son a los que mandan a la Suprema Corte, como antes los mandaban a la Cámara de Diputados, etcétera, 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 y les prometió, voy a echar para atrás la reforma educativa, voy a echar para atrás la evaluación de los profesores, voy a permitir que ustedes den clases de inglés aunque no sepan inglés y que den clases de cómputo aunque no tengan computadora, porque bueno, así es como se mantienen. Entonces resulta que a principios de semana, este grupo al que le dio todo el poder, igual que al propio CENTE, que recuerdas tú que en el sexenio pasado hubo un problema de un estímulo que no pagó el gobierno de Peña Nieto y que hizo que el CENTE y la CENTE convergieran en su oposición a la reforma educativa. Bueno, tonterías que se hacen, ¿no? Bueno, pues resulta que ahora estos que por haberles dado chance de decirles, los vamos a tratar con bien y no les vamos a exigir nada y que no se evalúen eso, pues ya le pintaron al presidente de la República en su cara, somos nosotros los que tenemos que manejar la educación, y fueron a Palacio Nacional y tiraron las vallas y se le pusieron al brinco diciéndole, ¿sabes qué? Nos has traicionado, ¿no? Entonces, imagínate, de nada sirvió echar para atrás la reforma educativa, porque ni siquiera eso ha hecho que estos sinvergüenzas zampones, que son lo que son estos cuates de la CENTE, ahora se le van a seguir poniendo al brinco al gobierno que sea, porque vienen por su lana y O sea, vienen ¿se por lo sus chamaquearon? ganancias, sí, igual que, a ver, ¿Estás los del insinuando que se SME, chamaquearon a López yo lo que, estos a ver, hooligans? yo lo que estoy diciendo es que las organizaciones parásitas de la sociedad que se dedican a extorsionar al poder que se deja, y ahí yo podría meter incluso hasta algunos sindicatos, oye, hay sindicatos que reciben, no de los que se ponen en huelga diario como como la CENTE o como era el SME, a ver, pero que reciben millones, porque supuestamente son los que sacan el petróleo, y los que sacan el litio, y los que sacan, sabrá Dios cuántas cosas, pues resulta que así actúan, ¿no? O sea, finalmente ellos, en la medida en la que les ¿Ya habrá dan Sindicato cachos del Nacional de presupuesto, Trabajadores de Litio? bueno, a ver, yo estoy ahí me estoy inventando, o sea, ¿Ya a lo habrá el mejor, sindicato del a ver, Amlitio? habría que ir con la secretaria María Luisa Alcalde, capaz que ya dieron la toma de nota, ¿no? O sea, digo, o sea, eso es muy, o sea, porque, a ver, y seguramente han de ser de la UNT, ¿no? Porque a veces que ahora es la central preferida del actual gobierno, ¿no? Oye, claro que la CTM todavía no la recuperan como parte de los engranes del poder, ¿no? Pero bueno, a lo mejor de la UNT ya registraron el Sindicato Nacional de Trabajadores del Litio, ¿no? Pero bueno, el caso es que este tipo de organizaciones a veces, y conste que no hablo mal de los sindicatos, ¿sabes? Los sindicatos que se dedican a luchar por los derechos de los trabajadores y la cogestión y la copropiedad, mis respetos, O sea, hasta pero donde los que son, sabemos, la CTM sigue siendo parte de los grupos del PRI.
No, o sea, todavía no acepta embajada el señor Aceves del Olmo. Ajá, a ver, hasta donde sabemos. O sea, no sabemos muchas cosas. Hay cosas que nunca se saben en este tipo de relaciones de poder, de la economía de cuates y de poderes fácticos y todo aquello. Pero lo que, insisto, lo que sucede con estos grupos en realidad es que ciertamente, pues en la medida en la que son depredadores del presupuesto, pues yo tengo que seguir depredando. O sea, es su naturaleza, ¿no? Aunque tú trates de calmarlos dándoles reformas o siendo regresivo en reformas que hicieran para que se modernizara y todo aquello. Es lo mismo que pasaba en los tiempos cuando los de la CNC pedían la destitución de Alberto Cárdenas en los tiempos de Felipe Calderón, porque ellos se aplicaban las reglas de operación, tú te acuerdas, ¿no? O sea, las reglas de operación que eran transparentar los subsidios al campo y dárselos directamente a los campesinos, ¿no? ¿Y qué pasaba? Las organizaciones que eran las intermediarias y que a cambio de las, ¿cómo se llama? De que se aplican reglas de operación, ellos entregaban discrecionalmente y les debías el favor de que ellos te daban la lana, pues entonces enojadísimos todos estos grupos. Entonces, son de las cosas que en México tenemos que transformar, pero transformar en serio, no en la demagogia de la transformación, la pseudo transformación actual, sino son relaciones que tienen que cambiar para que este país sea moderno un día de estos, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Pero sí, lo que pasó es así como el colmo ¿cómo se llama? De que tanto que apoyó a la gente para que fueran y le tumbaran las vallas a Palacio Nacional, como las mujeres que odian a AMLO y que hacen todo esto, ¿no? Y dice que el sindicato de los molécula, no, pues claro, ¿no? Bueno, pero esos ahorita son los privilegiados, ¿no? Ya ves que la jornada, ¿no? Que le manda casas a cambio de que sea el segundo mayor beneficiario de Televisa y por ahí anda otros medios que también salen en estos espacios, ¿no? El Sin embargo, ahí donde están el otro día que aludí a Álvaro Delgado, pues igual están, y los de las televisiones públicas, ¿no? Aunque hayan desaparecido Notimex, pues claro que ellos ya tienen sus barras oficialistas de defensa del, ¿cómo se llama? De López Obrador, así como si fueran comités de base, ¿no? Dices, órale, pues está bien, ahí la llevan en su visión, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos para no dejarlos. Oye, pues ya para acabar, remata con un minuto de este asunto. Me parece lo más demagógico que se ha sacado en el sexenio. Lo más demagógico. Y mira que la demagogia es lo suyo, ¿eh? Pedirle, tú sabes que para que haya consulta popular, primero tienen que aprobar la pregunta. Y pues resulta que a consulta popular se irá la pregunta de si los ministros tienen que ser aprobados por voto popular. O sea, los ministros primero tienen que aprobar la pregunta para salir a preguntar semejante pendejada. Y luego, pues este show mal montado de esta falsa democracia dentro del Poder Judicial. Eh, Insisto, creo que es la peor de todas las demagogias que se ha montado en el sexenio. Dale, a mí nada, concluye en un minuto. A ver, el problema es que, a ver, es tan perverso y tan torcido y tan lo que tú quieras, casi, a ver, apruébeme la pregunta de que, ¿cómo se llama? ¿De qué forma me van a romper la madre? Perdón por mi francés, ¿no? O sea, a ver, para empezar, el presidente lo que quisiera y las formas, la única forma en la que él considera que puede dominar a la Suprema Corte es justamente a través de decir, bueno, yo ya no puedo hacer una reforma constitucional como la que hizo el presidente Cedillo y bajar el número de ministros y cambiar las formas de elección, etcétera, etcétera. Eso ya no lo puede hacer. Entonces, ahora lo que quiere es, con una medida populista, decir, vamos a hacer que sean de elección popular. Eso ya lo hablamos la semana pasada, pero el hecho es que lo que quieren hacer es no presentarla a través de una iniciativa presidencial o del grupo de Morena, sino hacer una consulta popular, o sea, decir, vamos a juntar 100,000 firmas o 200,000 firmas, no me acuerdo cuántas tienen que juntar, para que el pueblo sea el que pida que los ministros sean electos. Bueno, el pueblo y hasta los muertos, ¿no? Porque acuérdate que siga la democracia, claro. hizo que votaran hasta los muertos. Claro. Es más, hasta los ministros que fueron electos en el siglo XIX vendrán a votar a favor de que vuelva a ser de elección, ¿no? Don Porfirio Díaz, hasta capaz que lo traen de París porque él fue ministro de la Suprema Corte electo, ¿no? Aunque igual no que lo recuerde, Benito ¿no? Juárez, a lo Por mejor hacen supuesto. que Benito Juárez vote. Imagínate, O sea, es que acuérdate que estos cabrones son una magia. No, bueno, oye,
Oye, él podría regresar con la inteligencia artificial, ¿no? Y, digo, no sé, pero en fin. No les des ideas, No, no a les ver, des ideas, Aminadab. el caso es que ya si dicen, a ver, Suprema Corte, aprueba la pregunta con la que te voy a dar en la torre, ya es la perversidad absoluta. A ver, aviéntate de la barranca, ¿no? O agarra la pistola y date un tiro en la sien. Pero cuando la Así corte se salga ve. y diga, no sean ridículos, va a decir, ¿ya ven? La corte es Están antipueblo, es defendiendo sus antipueblo. privilegios y quién sabe qué, que aunque ya sabemos que los hijos de AMLO ganan más que los ministros de la corte, ¿no? Porque pues 100 millones no son nada, ¿no? A ver, Lorenzo Córdoba, imagínate si hubiera llevado 100 millones, ¿no? Pero pues no, no daba para tanto el sueldazo según esto que le inventaron que tenía en el INE y cosas así, ¿no? En fin. Mi querido Aminadab, nos tenemos que ir. Este fue un rápido especial para los desvelados. Qué rápido se nos fue este programa. Sí, pero bueno, pues este es un programa para nuestros amigos de Wow MX y de Alterno 180. Mañana, en el transcurso del día, en estas redes se estará liberando, ya estarán pendientes. Gracias a los que nos acompañaron aquí en mis redes para estar comentando. Gracias a Alma Lilian, siempre está atenta a todos los programas. Un abrazo para ella y esperemos que la inteligencia artificial no le incomode. No, bueno, pues si algo le sabe al Alma, son los temas justamente de ciencia. Excelente. Y siempre anda ahí la gente de Cena de Grillos y Yedir y demás. Por eso estamos poniendo este banner, porque luego nos están pregunte y pregunte que ¿por qué no ven Cena de Grillos? Cena de Grillos se transmite exclusivamente por RI TV todos los martes a las 9 de la noche, completamente en vivo. Amigos, nos estamos viendo en una entrega más de La Disidencia la próxima semana, a ver con qué ocurrencias nos salen en estos días. Seguramente las corcholatas tendrán de qué hablar y ojalá no, la nota no siga siendo crímenes y el país ensangrentado que tenemos, pero pues difícilmente o los atletas sin apoyo y tonterías de eso. Ya para que los propios guatemaltecos le digan en su cara, nosotros no vamos a tener esa política ridícula de abrazos no balazos. Ya que te lo digan los amigos guatemaltecos, los candidatos, eso carajo, les debería de dar una pinche vergüenza, pero no tienen vergüenza estos por eso, pero por eso estamos en Guatepeor, no en Guatemala. Así es. Pues amigos, nos estamos viendo, nos vemos en un siguiente video, nos vemos la próxima semana. Hasta luego a todos.